Hoy vamos a empezar un nuevo módulo. Vamos a empezar el módulo de tórax. Vamos a recordar algunos conceptos que ustedes van a recordarse de quinto año de medicina. El objetivo es poder afianzar algunos términos que ustedes lograron captar en radiología de quinto. Tórax es uno de los estudios más complicados de definir o identificar, ya que la complejidad de la patología de tórax es amplia, es muy extensa. Y en realidad tratar de simplificarlo en una imagen radiológica es un poco complicado. Pero vamos a tratar de abordar ciertos parámetros, los cuales son técnicos, para que ustedes puedan identificar o evaluar una radiografía de tórax. Algunos parámetros de cómo evaluar en forma secuencial y adecuada una radiografía de tórax, algunos factores ambientales que pueden influir en la evaluación de una radiografía de tórax y algunos conceptos que se hablan muchas veces en salas que no son conceptos los más adecuados en el momento de interpretar una radiografía de tórax. Entonces, algo importante cuando estamos por valorar una radiografía de tórax es entender el contexto anatómico. Y en el contexto anatómico vamos a ver de que el tórax es complejo. Aquí tenemos una imagen reconstructiva de lo que podría ser una tomografía de las estructuras dentro del tórax y las estructuras que están fuera del tórax. Con eso quiero decir que al evaluar una radiografía de tórax hay que evaluar un contenido y un continente. El contenido es todo aquello que esté dentro de la caja torácica. Y en el interior de esa caja torácica va a estar el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, los pulmones y el mediastino. Todo eso es parte de un contenido que está rodeado por un continente. Este continente está conformado por toda la pared ósea, que está formada por la columna y los arcos, la escápula, el esternón, todo lo que son las costillas, conforman esa caja torácica desde el punto de vista óseo. Pero existe el tejido muscular, donde están diferentes músculos anteriores y posteriores que forman una pared. En la región anterior, sobre todo los músculos pectorales, en el lado posterior, lo que corresponde a los músculos del altísimo dorsal, también los músculos propios que envuelven a la escápula, el infra, el supraespinoso, el subescapular, el trapecio, que son parte de la caja posterior. También, en el caso de la mujer, está el tejido mamario, que es parte del continente, que también tiene que evaluarse y que muchas veces, si presenta patología, puede simular que su existencia es dentro de la caja torácica. Por lo tanto, es importantísimo determinar su ubicación. Entonces, aquí tenemos el continente, la parrilla costal, el diafragma y los tejidos blandos, el contenido, el mediastino, corazón y grandes vasos y los pulmones. Que dentro del mediastino se encuentra el callado de la aorta, está la tráquea, está el esófago. Y los ganglios linfáticos, por supuesto. En esta siguiente imagen tenemos una radiografía de tórax. La radiografía de tórax, pues, debe de saberse para qué se solicita y qué es lo que se anda buscando. Aquí donde entran los parámetros técnicos
para saber si una radiografía de tórax es óptima o no es óptima para su evaluación. Estos parámetros técnicos son 5 y son los siguientes. El primero, saber si la proyección es PA o AP. PA es cuando el rayo entra desde la región posterior hacia la región anterior y la región anterior está haciendo contacto con un chasis o una placa detectora. Antero-posterior es cuando el rayo entra de adelante hacia atrás y la espalda está en contacto con el chasis o la placa detectora. Eso es con referente a saber si es PA o AP. ¿Para qué sirve la PA? Para valorar con mayor exactitud el contenido. O sea que valora mejor el corazón, el callado aórtico, el ilio y los pulmones. ¿Para qué sirve la AP? Para valorar mejor el continente. Entonces es importante saber qué andamos valorando en el momento de hacer un estudio radiológico. La segunda parámetro técnico es saber si la radiografía que tenemos enfrente de nosotros está rotada o no está rotada. ¿Qué significa rotada? Que está tirado hacia la izquierda o está tirado hacia la derecha. Cuando tomamos una radiografía PA, los dos pectorales deben de pegar en la película o en la placa detectora. Si un pectoral está pegando hacia la placa y el otro pectoral está despegado, está rotado y estamos diciendo que está rotado hacia la izquierda. Si el pectoral izquierdo está pegando en la placa y el lado derecho está separado, decimos que hay una rotación derecha. Estas rotaciones pueden generar una alteración en la imagen que ustedes están viendo en una proyección PA. Entonces es importantísimo saber si la radiografía está rotada o no. En un rato vamos a ver cómo saber cada cosa de eso. El tercer parámetro es saber si la radiografía está bien inspirada o no. Una radiografía en expiración no nos va a permitir ver todos los campos pulmonares, por lo tanto se nos puede escapar una lesión. En segundo lugar, una radiografía en expiración puede hacer resaltar un poquito más la trama broncovascular y podernos hacer simular una enfermedad que no existe. Entonces hay que saber si está bien inspirada o no. Un cuarto parámetro sería saber si está bien penetrada o no. Cuando digo penetración es la cantidad de rayos X que atraviesan el tórax. Entre más rayos X lo atraviesen, eso se mide a través del kilovoltaje. Entre más kilovoltaje hay, más penetración hay. Por lo tanto, la radiografía se mirará más oscura. Traducido, más negra. Entre menos penetración, la radiografía se mirará más clara. Si una radiografía está muy penetrada, nos hace poder pensar que hay signos de atrapamiento aéreo. Si una radiografía está muy poco penetrada, nos hace considerar la posibilidad de que hay una enfermedad bronquial. Entonces hay que saber si tiene buena penetración o no. Y por último, el quinto es saber o ver si la radiografía está centrada. Cuando digo centrada, es que está evaluando tanto las regiones del ápex de los pulmones como las regiones basales de las cúpulas, lográndose ver todas las cúpulas y los ángulos costodiafragmáticos. Entonces, estos 5 parámetros son importantes para saber si la radiografía es óptima para una valoración. No siempre van a tener una radiografía óptima. Por lo tanto, el conocerlos es más para saber si hay cosas que van a ver que no son patológicas. Podría decirles que el 80-90% de las radiografías que se ven no son óptimas, mas sin embargo hay que interpretarlas. Pero como ya conocemos todos estos factores, sabemos cuando hay lesiones que son reales y otras que son creadas o ficticias. Entonces empecemos con el primer parámetro, que es saber si es una radiografía PA o AP. Antes de eso, un poquito de anatomía, en la cual recordarán que el pulmón derecho tiene 3 segmentos: lóbulo superior,
medio inferior, y el izquierdo lóbulo superior y lóbulo inferior. En el lado derecho hay una cesura horizontal y una oblicua, y en el lado izquierdo una cesura oblicua, que a veces son visibles, como por ejemplo en este caso, es visible la línea oblicua. En este otro caso es visible la línea horizontal. No son patológicas, simplemente se lograron ver en esta proyección. Recordando todas las estructuras que hay dentro del contenido, hablamos que estaba el corazón, el botón aórtico, la tráquea, los cilios, la carina, la aorta ascendente y la aorta descendente. Son estructuras fundamentales. El mediastino, que puede ser anterior, medio y posterior. Más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso, porque hay patologías que son propiamente de estos segmentos. También recordando en la anatomía, el pulmón derecho en el lóbulo superior se divide en segmentos que son posterior, apical y anterior. El lóbulo medio en lateral y medial. Y el lóbulo inferior en apical, basal medial, basal lateral, basal anterior y basal posterior. En el lado izquierdo es diferente, el inferior sí es igual, pero el superior, como no hay un medio, se divide en ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Estos segmentos son importantísimos porque hay patologías que se presentan en unas porciones más que en otras. Por ejemplo, las afecciones del área superior del pulmón, los APEX, están asociados a bacterias que son bacterias que necesitan grandes cantidades de oxígeno. Mientras que las que se observan en las regiones inferiores son bacterias que tienen que ver con alta vascularidad. De igual, patologías que se presentan son más frecuentes en las regiones basales, como una tromboembolia es más frecuente en la región basal que en la región apical. ¿Por qué? Porque hay más vascularidad en la región basal. Entonces, esta anatomía nos sirve para identificar algunas cosas que vamos a buscar en una radiografía de tórax. Aquí tenemos una proyección de tórax PA y una proyección lateral. Las proyecciones ideales para valorar un tórax es una proyección PA y una lateral izquierda. ¿Por qué la lateral izquierda? Porque el corazón está al lado izquierdo y se necesita valorar el tamaño ideal del corazón. Como el corazón está más hacia el lado izquierdo y está pegado hacia la región anterior del tórax, cuando tenemos una proyección PA, el corazón adquiere el tamaño real. Tal vez solo la imagen sobrepasará 1 o 2 milímetros, pero no son significativos. Así que por eso es importante determinar si es una PA o AP. Antes de profundizar un poco en estos parámetros técnicos, cuando leemos una radiografía de tórax hay que tener unos conceptos o técnicas en el momento de evaluar la radiografía. Primero, saber si esa radiografía es de su paciente. Verificar si está bien rotulada o no. ¿Verdad? Normalmente la rotulación está en la región inferior derecha. Ver si la radiografía cumple con los 5 parámetros que les dije anteriormente, que los vamos a analizar en un ratito, poco a poco. Identificar si están todas las estructuras anatómicas a valorar, sabiendo si está centrada o no está centrada la radiografía. Y en su mente entender que la descripción de la placa tiene que ser en un orden sistemático. Si no llevan ese orden sistemático, se pueden perder en encontrar o valorar lesiones específicas. Y por último, entender que la radiografía de tórax que están analizando ustedes es el paciente mismo.
están analizando a su paciente en una forma interna. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan ese concepto claro acerca de eso. Bueno, analicemos los parámetros técnicos. Mi paciente es un paciente con una proyección PA o AP. Para saber si esto es así o no, tenemos que entender algunos parámetros importantes, que son tres. O tres cosas a buscar para saber si una PA o AP. Si ustedes están en su casa y están en posición neutra, o sea, sus brazos hacia abajo, se darán cuenta que sus escápulas están ligeramente horizontales, las dos. Se darán cuenta, perdón, sus clavículas están horizontales, ambas. Se darán cuenta también que sus escápulas, el borde interno de las mismas, están perpendiculares a la columna. Esas dos cosas son importantísimas porque las vamos a ir a ubicar y buscar para saber si nuestra radiografía es PA o AP. Y la tercera cosa que tenemos que ir a buscar es si logramos ver la burbuja gástrica o no. Ojo, la burbuja gástrica se puede dejar de ver si el paciente tiene 1 hora de haber comido. Si tiene más de eso, se va a lograr ver, pero si tiene menos de 1 hora o 1 hora, normalmente está muy llena de alimentos y la burbuja gástrica tiende a desaparecerse. Entonces, vamos a analizar lo de las clavículas. Entonces, las clavículas en una verdadera PA tienen que verse oblicuas. Porque normalmente dijimos que estaban horizontalizadas. El borde de la escápula, que en este caso yo lo estoy viendo aquí, no debería de verse, debería de verse justamente acá. ¿Por qué es lo que sucede? Cuando ustedes se ponen a hacer una radiografía de tórax PA, lo primero que le dicen es que pegue su tórax a la placa del chasis y le dicen que levante los brazos y que lo abrace. Es como estar abrazando a una persona hacia el nivel del cuello. Entonces, ustedes levantan los codos, levantan los brazos y eso hace que el borde interno de las escápulas se vaya hacia afuera, permitiendo ver todo el campo pulmonar. Al mismo tiempo, las clavículas que estaban horizontales se elevan y se ponen oblicuas. Y tercer lugar, como las radiografías PA son de pie, entonces ustedes estarían viendo la burbuja gástrica justamente aquí. En este caso, probablemente este paciente ha comido y no la logramos ver. Pero todos esos cambios los vamos a ver en un paciente que estamos tomando una radiografía PA. Si no cumple con todo eso, no es una verdadera PA, aunque lo hayan puesto con la espalda, perdón, con el tórax pegado al chasis. ¿Por qué no la cumple? Porque las escápulas van a cubrir parte del pulmón. Y si ustedes se fijan, esta parte del pulmón se mira oscura, esta se mira más clara. Se mira más clara porque la escápula está definitivamente estorbando en el momento de la entrada de los rayos X. La escápula detiene parte de los rayos X. Aquí no se detiene mucho, pero aquí sí. Entonces, por eso esta parte se mira blanca. Y muchas veces podemos decir que hay una afectación pulmonar ahí que no existe. De igual forma, cuando las clavículas se elevan, permiten ver mejor el opérculo torácico, en donde se pueden presentar diferentes patologías. Y la burbuja gástrica simplemente es algo que les complementa para que ustedes sepan que es PAP. En la AP se valoran muy bien las costillas. Por lo tanto, el paciente está con los brazos para abajo y no necesita levantarlos. Normalmente las AP se hacen en pacientes acostados y valora mucho mejor los arcos costales que en sí mismo el pulmón. Ustedes me dirán, pero entonces los pacientes con UCI,
que se le hace una P. Es cierto, se hace una P, pero ya sabemos todo esto que acabamos de hablar. Y ya sabemos que hay cosas que vamos a ver que no son reales, otras que sí. Eso la experiencia lo da, la clínica lo da, y todo un contexto se une para tener un criterio claro de lo que estamos viendo. Entonces, analizando el primer parámetro, necesitamos evaluar un segundo parámetro. Y es saber si mi placa está rotada o no está rotada. Lo que les dije de rotación es que las dos regiones de los pectorales, una está pegando al chasis y la otra no. Ese cambio de rotación provoca que tengamos un problema en el momento de valorar el índice cardiotorácico. Nosotros medimos el tamaño del corazón y la distancia más baja de las cúpulas diafragmáticas y la dividimos entre 2 y la medición total del corazón tiene que ser menor de 0.5 en un paciente adulto. En un recién nacido, menor de 6.5. De 1 año, menor de 6. De 2 a 4 años, menor de 5.5. De los 7 años en adelante debe de ser igual a menor de 0.5. Pero la rotación de la placa puede hacernos que este tamaño del corazón se vea aumentado. Y al hacer la medición, creamos que tenga cardiomegalia y simplemente es posicional. También algunas veces la pleura posterior que está por aquí no se logra ver. Vamos a dibujarla. La pleura posterior va por aquí, pero no se logra ver. Si está rotado el paciente, la logramos ver y podemos pensar que tiene un engrosamiento pleural que no existe. Simplemente fue posicional. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que mi radiografía está rotada? Pues la forma para valorar si mi radiografía está rotada es de dos formas. Midiendo el espacio articular entre el esternón y la clavícula. Este se llama espacio esternoclavicular. Lo medimos, tiene que medir igual acá, igual acá. También con la experiencia, el ojo les dice que es igual la distancia de aquí, igual la distancia de acá. Hay una segunda forma, medir las apófisis espinosas hasta el borde de la clavícula. La distancia de este borde debe ser la misma distancia de este borde. El borde, o la distancia, perdón, que esté mayor, o el espacio que se mire más ancho, es hacia donde está rotada. Por ejemplo, si el espacio en el lado derecho se mira mayor que en el lado menor, significa que la rotación es del lado derecho. Si el espacio entre la apófisis espinosa y el borde de la clavícula es mayor del lado derecho que el izquierdo, significa que la rotación está del lado derecho. Y eso nos va a explicar algunas cosas que vamos a ver, como las pleuras posteriores, cómo ser el aumento del tamaño, cómo ser la prominencia de un bronquio más que del otro, etc. Solo por posicionamiento. Doctor, ¿puede repetir la primera manera para saber si está rotada? La segunda es medir la apófisis espinosa hacia el borde de la clavícula. Sí. ¿Y la primera cuál era? El diámetro del espacio articular entre el esternón y el borde de la clavícula. ¿Ya? Lo repito. El espacio que se forma entre el esternón y el borde interno de la clavícula. Tiene que ser igual. Normalmente es como de 3 milímetros. Esto es para saber si está rotada o no. Para saber si está bien inspirada, que ese es el tercer parámetro. Hay dos formas de hacerlo. Podemos medir
los arcos anteriores o los arcos posteriores. Estos arcos tienen que ser simétricos. Segundo, la cantidad de los arcos anteriores deben de verse 6 arcos anteriores. Si vemos 6 arcos anteriores como estos, podemos decir que está bien inspirada. Si miramos 9 arcos posteriores, estos que van para acá, podemos decir que está bien inspirada. Si miramos menos de 6 arcos anteriores o menos de 9 arcos posteriores, podemos decir que la radiografía no está bien inspirada y por lo tanto entender que hay cosas que no vamos a ver adecuadamente y que se nos pueden ir de la mano. Sobre todo si solo tenemos la radiografía, ya no tenemos al paciente. Entonces es importante medir este parámetro que nos hace entender si tenemos una radiografía bien inspirada o no. ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos claros en el concepto? Sí, doctor. Sí, está bien. Vamos con el cuarto. Si está bien penetrada o no. La penetración es la cantidad de kilovoltaje que le administramos al paciente. La forma para saber si tenemos una radiografía bien penetrada es con la valoración de los cuerpos vertebrales. Una radiografía óptima en penetración es cuando logramos ver única y exclusivamente los primeros 4 cuerpos vertebrales. Miramos el cuadradito de los 4 cuerpos vertebrales. Si lo miramos bien y los demás solo miramos el borde externo y no miramos la división, podemos decir que es una buena penetración. Si ya miramos todos los cuadritos, significa que hay una penetración inadecuada. Significa que está demasiado penetrado y que lo que estemos viendo de más de oscuro no es patológico, simplemente es una técnica mala. Si por el contrario no logramos ver los laterales, sino que solamente logramos ver, como en este caso, los cuadritos laterales de los cuerpos vertebrales, pero no logramos ver el en medio, significa que está poco penetrada. Entonces empezamos a ver esto que estamos viendo aquí. Los bronquios prominentes, que pareciera que tuviera bronquitis y podemos dar diagnósticos de bronquitis. Si le preguntamos en la clínica, el paciente está riéndose, tranquilo, sin disnea, sin nada. Pero la placa nos da una impresión que tiene una patología. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que correlacionar los hallazgos con la clínica. Lamentablemente, la mayoría de ocasiones nosotros, los radiólogos, nos encontramos en grandes desventajas porque no tenemos al paciente. Y en segundo lugar, en las solicitudes no aparece absolutamente nada. Solo aparece algo que dice rayos X de tórax. A veces ni dice PA ni AP, no dice nada. Entonces tenemos una gran desventaja. Y tenemos entonces que dar impresiones clínicas, no diagnósticos concisos, porque no podemos, porque no tenemos el contexto clínico. La quinta, el factor que hablamos, es que podamos tener una radiografía en la cual está contenido toda la caja torácica. Y si ustedes fijan, podemos ver las cúpulas diafragmáticas, los ángulos, podemos ver el opérculo, podemos ver todas las costillas, podemos ver las clavículas y hasta las escápulas. Entonces, esta radiografía está centrada. Es una radiografía óptima desde el punto de vista de centrado. No es óptima desde el punto de vista de penetración,
Es óptima desde el punto de vista de inspiración. Es óptima dentro del punto de vista de centrado, porque no está rotada. Es óptima dentro del punto de vista de PA. ¿Por qué? Porque las escápulas están fuera. Las clavículas están ligeramente oblicuas y la cúpula diafragmática está presente. El único factor que tiene alterado esta radiografía es la penetración, pero todo lo demás es óptimo para evaluar. Pero cuando ya sabemos todo esto, ya sabemos que podemos decir que es correcto o que es incorrecto, que es acertado y que no es acertado. Una vez que hemos valorado todos estos parámetros, entonces podemos interpretar la radiografía del tórax. Entonces, cuando valoramos una radiografía de tórax, hay detalles importantes que hay que tomar en cuenta, que se nos pueden ir desapercibidos. Y regresamos a... Vamos a ver si lo encuentro. Una diapositiva óptima. Esta. ¿Cómo leer una radiografía de tórax? Bueno, explorar la zona de menor interés hasta llegar a la de mayor interés. ¿Qué significa esto? Tengan mucho cuidado. Digamos, aquí hay un nódulo. Miramos esta placa, lo primero que la gente se enfoca es en este nódulo. Y eso hay que hacerlo cuando ya lleguemos a pulmón, no en este momento. El orden que debe de tener una valoración de una radiografía de tórax es de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Pueden hacerlo de afuera hacia adentro, pero cronológicamente es mejor de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. ¿Qué implica esto? Que lo primero que vamos a valorar es la parte más alta, que es la tráquea, el tamaño, la forma y la posición de la tráquea. ¿Está central, está desviada, está del mismo calibre su luz o no? Después de la tráquea, la bifurcación en la carina, ¿se miran los dos bronquios o no se miran los dos bronquios? ¿Son de igual calibre o no son de igual calibre? El del lado derecho está verticalizado, el del lado izquierdo debe estar ligeramente horizontalizado. ¿Están así o no están así? Porque si no están así, ya es patológico. Después de eso, la salida de la aorta y el callo aórtico y la aorta descendente. Después de eso, la silueta cardíaca. Después de eso, los cilios pulmonares. Después de eso, el parénquima pulmonar, desde la región apical hasta la región basal. En este momento, el nódulo que está aquí, en este es el preciso instante donde lo vamos a valorar. Tamaño, forma, posición, densidad, irregularidades, tracciones, etc. Todo eso lo describimos ahí para al final tener una conclusión. Por último, las cúpulas diafragmáticas. ¿Hay líquido, no hay líquido? ¿Hay menisco, no hay menisco? Etc. Una vez que hemos valorado todo el contenido, empezamos con el continente. La parrilla costal. Todas las costillas son normales. La escápula se ve bien. La clavícula se ve bien. De ahí por el último, el tejido blando. Si es mujer, el tejido mamario se mira bien o no se mira bien. Si hay un nódulo hacia la región basal contigua a la mama, la pregunta, ¿el nódulo es de mama o es de pulmón? Si no podemos definirla por una raya XPA, entonces pidamos la lateral derecha si la lesión estuviera al lado derecho. Entonces todo eso nos ubica y nos orienta a poder tener un diagnóstico preciso y adecuado. Recordar el tamaño del arco de las costillas, son iguales en ambos lugares, son simétrico o asimétrico, el espacio intercostal es igual del lado derecho que del lado izquierdo, todo eso es importante en el continente. Aquí tenemos otra radiografía de tórax. Aquí lo que les explicaba, miren el espacio que hay entre la apófisis espinosa y la clavícula de este lado es menor que la de este lado. En este lado está aumentado, por lo tanto la placa está rotada y
miran una linita que hay por aquí, es linita de pleura, que no deberíamos de verla, pero la estamos viendo por su rotación. Entonces, no es una buena PA porque si ustedes se fijan, aquí estoy viendo la escápula y aquí se mira más blanco que el resto. De igual forma, aquí se mira oscura y aquí se mira blanco porque aquí está la escápula. Entonces, todo eso es importante en el momento de valorar un estudio radiológico. Otro tipo de radiografía, donde hay que valorar los parámetros, también está rotada, el espacio articular aquí es mayor y aquí es menor. Las escápulas están fuera, las clavículas están horizontalizadas, pero hay burbuja gástrica. ¿Por qué están horizontalizadas? Bueno, es cuestión de la arquitectura de este paciente, porque tiene otros problemitas el paciente que hace que la caja torácica ya no se mire triangular, sino que casi se mire igual como un tonelito. Es porque tiene atrapamiento aéreo. Miren los espacios intercostales de aquí, casi son iguales que los de acá. Entonces, atrapamiento aéreo y por eso cambia la posición normal de la clavícula. También hay que valorar las... Doctor, Perdón. una duda. En la anterior, esa entonces, esa no estaría bien penetrada, ¿verdad? No, no tiene una penetración óptima porque usted logra ver Ajá. bordes, mire todos los bordes. Aquí solo Sí. mira un cuerpo vertebral, mire. De ahí los otros no los mira. La Y esa usted dijo, esa es PA, dijo, y las clavículas están así, pero por condiciones del paciente. sí, porque tiene atrapamiento aéreo. Las regiones apicales Y tiene la cámara gástrica. más expandidas, entonces cambia la posición de la caja torácica. Ok. Aquí también, recuerden, hay que ver las formas que genera lo que es la cámara gástrica y el callodo aórtico. Estas imágenes que ustedes ven aquí son las diferentes cosas que ustedes deben ir a buscar. Y en este caso, en esta parte que está aquí, este es el callodo de la aorta y aquí sale la pulmonar. Cuando hay hipertensión, cuando hay hipertrofia de aurícula izquierda, esta ventana aortopulmonar se borra. Y es un diagnóstico o un hallazgo radiológico que nos está hablando de hipertensión o hipertrofia de cámaras cardíacas izquierdas, que está asociado a cuadros de hipertensión. Ya todo eso nos ayuda, nos orienta. Pero siempre y cuando sea una PA, siempre y cuando no esté rotada. Aquí las proyecciones laterales, donde se logran ver las cisuras. Aquí se mira la cisura menor. Aquí se mira la cisura mayor. No olvidarse de eso. Ahora, pregunta, ¿quién de ustedes ha visto infiltrados en rayos X? Sí, sí, doctor, sí, en semiología 2 vi una placa de eso. ¿Los demás? Sí, doctor, sí he visto. Ok, les quiero aclarar que en realidad ustedes nunca han visto un infiltrado, ni tampoco yo en toda mi vida. A menos cuando estuve en segundo año de medicina, ahí sí logré ver infiltrados. Pero en toda mi carrera de profesión como radiólogo yo no he logrado ver ningún infiltrado. Porque el término infiltrado que utilizan en las pasadas de visitas es un término inadecuado. El término infiltrado es un término que se utiliza y demuestra el paso de una sustancia de un espacio a otro espacio. Los infiltrados pueden ser exudados o trasudados. Trasudado es que es líquido, exudado es que contiene material más sólido o celular. Entonces, eso no se puede ver a través de una placa de rayos X, solo a través de un microscopio. Lo que ustedes han visto son patrones radiológicos. Y así es como se le debe decir. Patrón radiológico, no infiltrado. Porque muchas veces lo que ustedes llaman infiltrado es otro tipo de patología, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice en una radiografía de tórax. Hay 4 patrones radiológicos que existen en radiología. Son el patrón alveolar,
El patrón alveolar o nodular son la misma cosa, o el micronodular son la misma cosa, que consisten en la mayoría en compromiso de los alveolos. O sea, los alveolos están llenos de líquido, pus, sangre, lo que ustedes quieran. Pero hay compromiso de eso y por eso los hace redondos. Hay otro patrón que se llama intersticial, que es cuando se afectan los vasos arteriales, los vasos venosos, el área linfática o el intersticio que hay entre cada lobulillo o septum que hay entre cada lobulillo. Eso se llama intersticial y normalmente es un patrón de tipo lineal. Hay un patrón mixto que es cuando es la combinación entre alveolar e intersticial, que lo dan algunos tipos de enfermedades. Y el cuarto patrón es el patrón de masa. ¿Qué es una masa? Es una lesión que es mayor de 3 centímetros. Todo lo que es igual o menor a 3 centímetros se le llama nódulo. Todo lo que es mayor de 3 centímetros en adelante se le llamará masa. Entonces son los 4 patrones que ustedes van a ir a buscar. No un patrón, no una infiltración porque no es visible. Dentro de los patrones alveolares también hay múltiples subdivisiones, ¿no? No quiero que aprendan todos, solo que quiero que entiendan los 4 patrones que hay y de ahí vienen todos los demás. En los patrones alveolares hay el broncograma aéreo, el velograma aéreo, está la insuficiencia cardíaca, está el carcinoma también, sobre todo el cáncer broncoalveolar. Todas esas cosas son importantes de conocerlas. Recordar que hay un cambio anatómico y funcional del tórax en la expiración y en la inspiración que nos hace ver estructuras mejor o peor. Por ejemplo, en la inspiración hay ensanchamiento de los lóbulos que nos hace permitir verlos con mejor amplitud. No así en la expiración donde se colapsan y partes de sus bordes inferiores se aplanan y pueden opacificar ciertas áreas, no permitiendo ver lesiones específicas. Por eso es que pedimos una radiografía inspirada si es PA. Claro, en un paciente en cuidados intensivos hay un montón de estas cosas que no vamos a hacer óptimas. Entonces, sabemos que vamos a encontrar cosas que son anormales, pero esperadas por su tipo de proyección. Recordando la unidad funcional en donde están los alveolos, los bronquiolos y la vesícula pulmonar, que es la parte fundamental donde hay la transferencia de los gases. ¿Qué es el mediastino? ¿Alguien que me pueda dar una definición? ¿Nadie? Es como lo que está entre, pues, dentro de la caja torácica, obviamente, en el esternón y la columna, y en esta zona es donde está contenido el corazón, la aorta, la tráquea, y pues el esófago creo que también que está dentro del mediastino, y pues eso. El mediastino es un espacio virtual, no tiene medidas específicas, pero es un espacio que definimos nosotros que puede ser más grande en una persona que en otra de acuerdo a su contextura física. El mediastino se divide en anterior, medio y posterior. Hay otras clasificaciones que lo dividen en anterior, superior, anterior e inferior. Nosotros usaremos nada más anterior, medio y posterior. ¿Por qué es importante esto? Porque hay patologías que se presentan en un segmento del mediastino y no en el otro. Por ejemplo, en el mediastino anterior están las 4T, 4 tumores que se presentan ahí. El de tiroides, el de timomas, el de teratomas y el de los linfomas. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí.
Ok. El del mediastino medio se encuentran los ganglios linfáticos, las alteraciones congénitas del esófago o de la tráquea y las patologías de la aorta. También pueden presentarse acúmulos de grasa en esa área que se encuentran como mucho más frecuentes en los pacientes con obesidad mórbida. Y están las patologías del mediastino posterior, que el 90-95% son de origen neurogénico, donde están los schwannomas y una serie de patologías que las vamos a mencionar en un ratito. Recordando que hay, como su compañero lo dijo, en la región de mediastino está la aorta, el esófago, la grasa y los ganglios linfáticos. A ese nivel también pueden venir metástasis de otros tumores. ¿De dónde? Tumores renales, tumores de vejiga y testículo. También de cabeza y cuello. El cáncer de mama puede metástasis ahí y el melanoma. Por eso es cuando tienen un paciente con melanoma, hay que hacer tomografía torácica contrastada con énfasis en regiones mediastínicas y pulmonares, pero más mediastínicas. Entonces tenemos uno de los primeros tumores que se encuentran en el mediastino anterior. Y les dejo de tarea que me busquen dónde están las divisiones del mediastino anterior, medio y posterior. Aquí las vamos a discutir y vamos a clarificar cuáles son las ideales. Entonces, el linfoma es un tipo de cáncer que se presenta en el mediastino anterior, tiende a ser homogéneo, es a expensas de los ganglios linfáticos. En una rayos X lo que se va a ver es un ensanchamiento mediastínico, porque el linfoma puede estar en mediastino anterior y mediastino medio. De preferencia siempre es en mediastino anterior, pero podría estar en mediastino medio. Y aquí lo que vemos en una radiografía es un ensanchamiento que se ve hacia las regiones laterales. Y en la radiografía lateral es un ensanchamiento que se mira anterior a la tráquea, o sea, en mediastino anterior. En la tomografía se logra ver esta imagen homogénea que está por arriba de los vasos sanguíneos. Y con eso tenemos el diagnóstico del linfoma. Las biopsias se hacen más para clasificar el tipo de linfoma y el tratamiento ideal de este linfoma. Aquí tenemos otra imagen donde se mira un ensanchamiento a nivel del mediastino, se toma un estudio y se mira una masa en un corte, en otro corte se va a ver la masa en el otro lado, pero los bordes son bien homogéneos, miren. Este es un cáncer, linfoma, que está marcando el mediastino medio y en la otra proyección mediastino anterior. ¿Cómo vamos a saber diferenciarlo? Bueno, la clínica. Este paciente ha perdido peso desde los últimos 6 meses, ha tenido fiebre de 38, febrícula de 37,5, astenia, dinamia, etcétera, todo lo que involucra una lesión tumoral. Una clínica más una imagen nos da un complemento. La otra patología es el timoma. El timoma tiende a ser pediculado hacia un lado o hacia el otro, no bilateral. Como en este caso, este dibujo, el timoma es un tumor del timo. El timo desaparece normalmente en el primer año de vida, pero puede persistir en algunas personas y en algún momento crecer. Al crecer se convierte en timoma, una tumoración que en la mayoría de los casos es benigna, pero que se puede malignizar. Entonces los estudios patológicos es para saber si este paciente tiene células cancerígenas o no y poder tomar la decisión de cuál es el tratamiento ideal. ¿Será radioterapia? Porque la quimio no funciona muy bien, o será cirugía. Entonces la biopsia es para determinar con mayor efectividad cuál es el estudio de elección. Entonces aquí tenemos esta imagen, aquí tenemos una masa en rayos X, PA, y aquí tenemos un estudio tomográfico que nos evidencia la masa heterogénea, lobulada, ligeramente irregular, no tan bonita como el miraba el linfoma, aquí se mira parchada con el medio de contraste.
Entonces, en un diagnóstico de timoma, hacemos una biopsia para clasificar si hay células malignas o no. El otro, el teratoma, es un tumor mixto, puede tener pelo, dientes, hueso, ojos. Es un tumor no bonito. Histológicamente o patológicamente se puede ver así, feo, horrible. Tomográficamente se puede ver así, heterogéneo. Miren estas áreas, si la medimos, dame densidad grasa. Si aquí la medimos, damos densidad sólido. Si la medimos aquí, da densidad calcio. Tiene 3 densidades en su interior. Eso significa que es una lesión de múltiples capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y eso ya lo distingue con un teratoma. Hay que saber si es un teratoma maduro o inmaduro para saber la tendencia a la malignidad o no. La mayoría de casos el planteamiento es quirúrgico, pero si tiene células malignas, es quirúrgico más radio, en la mayoría de los casos. Aquí tenemos una imagen de un ensanchamiento mediastínico causado en un paciente obeso. Miren que la radiografía de tórax no cabe el paciente. Y esta es grasa. Esto se llama lipomatosis. Es en mediastino medio. Estos pacientes de obesidad mórbida mueren por la compresión de la tráquea, los bronquios o los vasos, por esa gran cantidad de grasa que acumulan ahí por su enfermedad de base. ¿Hay que hacer diagnósticos diferenciales de eso? Sí. Puede ser un liposarcoma que aparezca ahí, puede ser una hernia hiatal con un tejido mesentérico, puede ser una lesión medular, ¿verdad? Un tipo de lesión extramedular que esté en ese lugar secundario a una alteración metabólica, etc. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. En el mediastino posterior, todos están alrededor de la vértebra o contigua a la misma. Puede haber infecciones, puede haber accesos, pero si es puramente de mediastino posterior, van a ser lesiones de tipo neurológica, como ser un neuroblastoma, un schwannoma, un ganglioneuroma, un meningoceles, hasta un meningioma puede aparecer ahí. Entonces, los tumores normalmente son bien definidos. En una sola proyección es difícil diagnosticarlos y se necesitan 2 proyecciones y un complemento con tomografía. Aquí tenemos una imagen, solo para que la vayan viendo. Son 3 imágenes diferentes que nos presentan 3 tipos de patrones radiológicos, 3 ubicaciones diferentes y una forma para identificar su localización, su caracterización, y que es importante que vayan pensándolas. Solo les dejo esta imagen, que la miren, porque en el siguiente tema la vamos a analizar un poquito más para su mayor comprensión. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Tenía duda en los patrones cuando hablan de la radiografía de pacientes con COVID, que hablan que es un patrón de vidrio esmerilado de tipo intersticial. Eso. El patrón en vidrio desmerilado o vidrio deslustrado es un patrón que afecta el intersticio del parénquima. Lo pone blanco, pero es inmediatamente por debajo de la pleura. Ahora, no es el único patrón de COVID. Lo que pasa es que es el más frecuente. Y la característica en el COVID, que es un patrón periférico y que abarca desde la región apical hasta la región basal y es bilateral. No es unilateral, es bilateral. El COVID afecta a ambos pulmones y en la periferia. Como les digo, es uno de los hallazgos del COVID. El COVID tiene múltiples hallazgos, dependiendo el tiempo de evolución.
No es lo mismo ver una radiografía de tórax o una tomografía a los 4 días que a los 10 días. Va a cambiar bastante los hallazgos. ¿Algo más? No, gracias, doctor. ¿Los demás tienen preguntas, dudas? No, doctor. Creo que hay un poquito de falla en el internet, no los escucho muy bien. Bueno, si no hay dudas, comentarios, concluimos con la clase de hoy y nos estamos viendo la otra semana. Que pasen una buena tarde.